La superficie total de tierra firme en el planeta es de casi 150 millones de kilómetros cuadrados. Sin embargo, solo el 2% de ese territorio está ocupado por ciudades. Esto quiere decir que si tuviéramos en cuenta el espacio total de tierra firme disponible del planeta, podríamos construir 50 veces más cantidad de ciudades. En ese 2% de tierra firme ocupado por ciudades, vive más de la mitad de la población mundial, casi el 60% de sus habitantes. Y según datos de la Organización de las Naciones Unidas, esta tendencia va en aumento. Por esa razón, las ciudades que hoy existen en el mundo consumen el 90% de la energía que se produce. Y si quisiéramos construir tantos conglomerados urbanos como espacio disponible de tierra tenemos, necesitaríamos al menos de 25 planetas como el nuestro para darles energía. Pero esa hipótesis es imposible. La pregunta es fundamental. ¿Cuánto tiempo pueden resistir las ciudades sin soluciones de fondo? Soluciones urbanas, globales y persistentes para un desarrollo continuo. Nuestra época se destaca por el desarrollo y perfeccionamiento de los medios de transporte y al mismo tiempo por el caos circulatorio que provocan. El tren, el subte o metro, el bus o colectivo y el automóvil permiten realizar viajes con rapidez y seguridad. Sin embargo, en las grandes ciudades, esto empieza a cuestionarse. En América Latina y el Caribe, el 80% de la población vive en áreas urbanas. Tras décadas de crecimiento sostenido, las tasas tienden a estabilizarse. Sin embargo, este crecimiento ha dado lugar a nuevos conglomerados urbanos. La aparición de nuevas áreas metropolitanas implica un desafío para la gestión del transporte de pasajeros. La tendencia a la urbanización es una tendencia mundial, pero en América Latina ha sido más intensa que en cualquier otro bloque de países en desarrollo. En América Latina estamos llegando al 80% de población urbana, en la Argentina ya estamos bastante arriba del 90%, somos un país muy urbanizado. Mi nombre es José Barbero, yo soy decano del Instituto Tecnológico Ferroviario en la Universidad Nacional de San Martín. La forma urbana tiene mucho que ver con la estructura de los viajes. Cuando la gente vive en las afueras de la ciudad y trabaja en los centros, se producen unos movimientos radiales enormes de gran masividad y concentración horaria. Hay ciudades que han crecido muchísimo, la expansión urbana desorganizada es un tremendo problema y eso genera realmente una estructura de movimientos que se hace muy difícil de satisfacer. Sumado a esa gran tendencia, hay una motorización creciente. Hoy en nuestro país estamos en unos 250, 240 vehículos por cada 1000 habitantes. Ese es el indicador que se toma, ¿no? Estados Unidos es el país que tiene el valor más alto, está por encima de 700. Los países europeos están entre 600 y 650. China está en 50, pero cuando China crezca, ¿no?, la cantidad de vehículos que va a circular en las ciudades es enorme. Las ciudades han crecido de forma progresiva, pero no equilibrada. Grandes masas de población se acumulan en la periferia, mientras diariamente hay que desplazarse al centro para trabajar, estudiar o hacer trámites. Un factor agravante de la movilidad es el crecimiento del parque automotor. La última década del siglo XX trajo consigo un fuerte incremento de la cantidad de automóviles en circulación en América Latina. Esta tendencia se explica por una multiplicidad de factores que van desde lo económico hasta lo cultural. Los costos para acceder a un automóvil bajaron, a la vez que el vehículo propio todavía es considerado en estas tierras un indicador de estatus social. Las dificultades en las ciudades para viajar son muy grandes y las soluciones o las mitigaciones, más que las soluciones, son muy costosas, pero tremendamente costosas.
Y además no es solo una cuestión de inversión, es una cuestión de inversión y de gestión pública y de gestión privada. Mi nombre es Jorge Sánchez, yo trabajo en el Centro de Transporte, Tránsito y Seguridad Vial de la Universidad Tecnológica Nacional, C3T de la UTN. Los grandes flujos de pasajeros que van a áreas centrales que atraen muchísimos pasajeros, hoy yo diría que es un caos. Y es un caos por muchísimas cuestiones. Porque los grandes flujos de pasajeros precisan, y en Buenos Aires estaban asentados sobre sistemas de transporte de alta capacidad, básicamente el sistema ferroviario. Y el sistema ferroviario de Buenos Aires de los últimos años ha seguido una curva descendente que es extremadamente preocupante para mí. Y si a eso le sumamos que en los últimos 9, 10 años la tasa de motorización, que es la cantidad de automóviles en este caso, por habitante, por cada 1000 habitantes, es la cantidad de vehículos acá se incrementó de una manera como nunca se han batido todos los récords de ventas de automóviles particulares. Y el que tiene automóvil lo usa y han llenado las calles, la situación se torna terriblemente compleja. Entonces, el patrón de movilidad que se va haciendo desde unas ciudades enormes, con un centro muy concentrado y gente viviendo lejos, viajes cada vez más largos, una tendencia a la motorización, con lo cual muchos de esos viajes se hacen en vehículo individual. Crecen los vehículos en una proporción mucho mayor que las vías. O sea, las calles o las avenidas, las rutas no crecen como crece el parque automotor. Eso implica una congestión creciente. El transporte público pierde público, con lo cual toda su sustentabilidad financiera también se pone en crisis. Y ahí, a su vez, se genera una cantidad de efectos negativos muy serios. Accidentes, contaminación de calidad de aire y emisiones de gases de efecto invernadero, que son las que están generando este tema del cambio climático, cuyos efectos creo que ya estamos empezando a sentir en carne propia. Entonces, ese es un esquema tal que lleva a la conclusión que seguir en esta tendencia no es sostenible. Ahí es donde la palabra sostenibilidad realmente tiene todo su sentido. No se puede seguir así. Hay que cambiar, y hoy se habla en el mundo desarrollado, en los países en desarrollo, de un cambio de paradigma en el transporte urbano. Los especialistas llaman al aumento creciente de la producción de autos tasa de motorización. En los países en vías de desarrollo, esta tasa se vincula con una gestión deficitaria del transporte público. Esta avenida, que es un ícono de Buenos Aires ya de por sí, con los colectivos solo que la transitan, es un corredor de transporte importante, ni que hablar de la cantidad de autos que pasa por acá, que es excesiva. Pero además, en este lugar, acá se cruzan 3 líneas de subterráneos, ¿no? Acá en las inmediaciones, la B, la C y la D. Y en las 3 estaciones, Diagonal Norte, Pellegrini y 9 de Julio, en total transitan por este lugar, contando los que combinan de línea, aproximadamente 280.000 pasajeros por día hábil. Esto es más o menos la 4ª parte de los pasajeros del subte. Nadie va a dejar el auto, nadie que esté acostumbrado. El auto es un elemento cultural. La gente lo compra porque da prestigio, da importancia. Una vez que lo compra, la gente cree que usarlo es la nafta nada más. Entonces lo usa. Y lo trae al centro, y es un círculo vicioso sobradamente conocido, está en todos los libros. Pero
mientras usted tenga el pobre sistema de transporte que tenemos hoy acá en Buenos Aires, y usted va a seguir teniendo toda la cantidad de autos que tienen las autopistas de acceso en esta avenida. Para solucionar el problema de la movilidad urbana es necesario tener un diagnóstico adecuado de la situación. Como vimos, uno de los desafíos es desalentar el uso del automóvil. Pero esto requiere tener un buen sistema de transporte público que brinde un servicio de calidad. En 1972, en Buenos Aires, el 72% de la población viajaba en el transporte público. En la actualidad lo hace solo el 40%. Según datos del Observatorio de Movilidad Urbana, en la ciudad de Buenos Aires y el área metropolitana, el 51% de los viajes se hacen en transporte individual, el 40% en transporte público y el 9% restante a pie. En la baja densidad el sistema de transporte público es casi inviable, es muy difícil dar una respuesta de transporte público cuando la densidad es muy baja en barrios donde está todo muy disperso. En una ciudad más densa es mucho más fácil, uno puede poner trenes, subtes o sistemas de colectivos tradicionales o de los nuevos sistemas con colectivos grandes y carriles exclusivos que son muy eficientes. Entonces, en el largo plazo realmente hay que pensar en la gestión de la demanda, ese es el nombre que esto tiene. No que se viaje menos, porque la verdad que la posibilidad de viajar y de ir a lugares es fundamental en la mejora en la calidad de vida. El tema es que esos viajes no sean tan largos, entonces para eso hay que regular los usos del suelo, dónde se vive, dónde se trabaja, dónde se recrea y armar unas ciudades tales que no involucren viajes tan largos. El transporte urbano en la región metropolitana de Buenos Aires se compone de servicios de autobús de jurisdicción nacional, provincial y municipal. Entre todos, tienen 313 rutas de buses y colectivos, además de 6 líneas de subterráneo o metro, un premetro y 7 líneas de ferrocarril metropolitano. Pensar estos medios de transporte de manera articulada es parte de la solución. La degradación de los centros de transferencia, las estaciones y las paradas de ascenso y descenso hacen que el transporte público de pasajeros pierda competitividad frente al auto. El Estado Nacional es el gran responsable de los grandes flujos, porque es el que hace, si se quiere, todos esos, regula esos servicios que vienen desde el conurbano de la Ciudad de Buenos Aires hasta el microcentro de la ciudad, hasta la Ciudad de Buenos Aires. Pero la Ciudad de Buenos Aires tiene también mucha responsabilidad en esto, y los municipios también, y la provincia de Buenos Aires también, en las líneas que van entre municipios. O sea que hay un montón de jurisdicciones con signos políticos distintos, con intereses distintos, con tiempos distintos, con situaciones presupuestarias distintas, que no logran ponerse de acuerdo. No hay algo que establezca como lineamientos generales de largo alcance, algo así como un pacto de movilidad, que yo lo creo central. En muchas ciudades del mundo, la movilidad es de baja calidad, con sistemas de transporte colectivo deficientes, congestión, contaminación del aire y altos niveles de accidentes de tránsito. Según coinciden los expertos del sector, el desafío de la movilidad para los países en el siglo XXI consiste en conseguir una mayor participación del sector público en el transporte de pasajeros. Mi nombre es Mariano Sarmesoni, soy ingeniero civil de la UBA, tengo una maestría en transporte urbano y soy profesor de transporte multimodal en la Universidad Nacional de Lanús. En realidad quizás debamos remontarnos a la situación de posguerra. En la situación de posguerra el ideal era
la familia con el automóvil, probablemente una casa en las afueras, y ese fue un símbolo que se extendió, digamos, de los países dominantes un poco hacia todo el mundo. Entonces, claro, con ese sueño, como lo llaman los americanos, con ese sueño americano, claro, el automóvil jugaba un rol particular. Claro, pero poco a poco el modelo de automóvil se empezó a agotar. Y ya para los años 80, en este punto los franceses fueron quizás pioneros, redescubrieron al transporte colectivo, especialmente el transporte urbano colectivo, y le dieron muchísimo énfasis a mejorar sus redes de transporte masivo. Así es como a mediados de los 80 en París empezaron a estudiar y a construir lo que ellos llaman sus redes expresas regionales, que finalmente son ferrocarriles que pasan por abajo de la ciudad y dejan a los pasajeros directamente más cerca de sus empleos. Argentina se encuentra en un punto intermedio entre los países desarrollados y los países en vías de desarrollo. El sistema de transporte público urbano, construido a fines del siglo XIX y principios del XX, posicionó históricamente al país un paso por delante de todos sus colegas latinoamericanos. De esa época, Argentina heredó la red ferroviaria suburbana, que cuenta con alrededor de 800 kilómetros de vías, de los cuales 213 kilómetros están electrificados y 87 están ubicados dentro de los límites de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La Ciudad de Buenos Aires tiene 3 millones de habitantes desde hace 50 a 60 años. Esa población se ha mantenido estable. Lo que ha ido aumentando es el área metropolitana, que antes era básicamente el conurbano bonaerense, ahora el área metropolitana tiene 42 partidos, más la Ciudad de Buenos Aires, llega hasta Zárate, hasta Luján, hasta La Plata. Entre esa área metropolitana, junto con la Ciudad de Buenos Aires, tenés 15 millones de habitantes. Y lo que crece es el área que rodea la ciudad, no la ciudad. Eso genera mayores viajes entre el área metropolitana y la Ciudad de Buenos Aires. Yo soy Guillermo Jampolsky, soy ingeniero civil, especializado en todo lo que es la ingeniería de transporte y de tránsito. Y bueno, en este momento estamos en Ingeniería en Reglamentos Viales, que es IRB, que es nuestra consultora. Nosotros nos dedicamos a todo lo que sea consultoría en proyectos de ingeniería de transporte, de tránsito. El debate fuerte, en mi opinión, es qué hacemos con el ferrocarril. El ferrocarril es el que estructuró toda el área metropolitana desde su creación. Si nosotros vemos cómo era la mancha urbana de ese ferrocarril hace más de 100 años, el ferrocarril en lo que era la Ciudad de Buenos Aires, donde Caballito, Belgrano eran el campo, cuando esa mancha urbana fue creciendo, empezaron a aparecer pasos a nivel, el ferrocarril fue generando ciudad a ambos lados, y así como la creó, la dividió. ¿Sí? Entonces te empiezan a aparecer pasos a nivel, que en definitiva son los que terminan limitando la capacidad del sistema ferroviario del área metropolitana. La progresiva extensión de las vías férreas desde 1865 en adelante tuvo un impacto casi inmediato en el crecimiento de la ciudad. Hacia 1910 se consolida el crecimiento de las áreas urbanas alrededor de las vías que se extendían cada vez más lejos del centro. A esta forma de expansión geográfica, los investigadores la denominan tentacular. Esto se nota claramente observando en el área metropolitana de Buenos Aires el desarrollo de los ejes norte, oeste y sur, siguiendo aquella orientación del tendido del ferrocarril y de la incipiente actividad fabril ligada a la industria de la carne. Este hecho fue determinante en la organización geográfica del territorio metropolitano, que actualmente cuenta con alrededor de 13 millones de habitantes esparcidos en una superficie de 13.943 kilómetros cuadrados. Las vías existen, habrá que hacer mejoras, el material rodante existe, habrá que hacer mejoras, pero hay que solucionar la problemática de los pasos a nivel, que como te digo, es lo que termina limitando la capacidad. Hay dos casos básicos que son el caso de las vías en el sector desde Temperley, desde Plaza Constitución hasta Temperley,
que quedan solamente 5 pasos a nivel que, si se llegan a eliminar, eliminarían la interferencia entre la red vial y la red ferroviaria desde Buenos Aires hasta Temperley. Con lo cual, ese sector y todo el sector del sur de la área metropolitana podría correr mayor cantidad de servicios ferroviarios en el futuro. Pasar de los modos individuales de transporte a los modos colectivos implica esfuerzo en dinero y políticas a largo plazo. Desarrollar redes ferroviarias o de subterráneos es muy costoso. Sin embargo, en los últimos años han aparecido soluciones de fácil implantación y alto impacto. Una de ellas es el autobús de tránsito rápido, que funciona como un tranvía o metro de superficie, con carriles exclusivos de circulación y paradas fijas sobre plataformas. Esos sistemas en realidad tienen su origen latinoamericano. La ciudad de Curitiba fue la primera que los implementó, fue pionera, y han tenido una exposición muy fuerte a raíz de la experiencia en Bogotá, donde en vez de construir un metro, proveniendo ellos o viniendo de un sistema de transporte de buses chiquititos y realmente horrible, de muy mal servicio, encontraron en esto una solución interesante. Los tienen en la ciudad, avenidas grandes, y montaron unos sistemas de estos de BRT de gran capacidad. Muchos se quejan porque le quita carriles al transporte individual, pero para eso hay que estar preparado. Eso va a ocurrir inevitablemente. Va a haber, yo creo, cualquier política pública que de una forma u otra va a apuntar al transporte colectivo más que al transporte individual. Entonces, bueno, va a haber que hay que prepararse para eso. Modificar el esquema de movilidad de las megaciudades implica en muchos casos poner restricciones al transporte individual. La ciudad de Buenos Aires comenzó en 2012 un plan para convertir en peatonal y de tránsito restringido varias calles del microcentro. El proyecto implica evitar la congestión de tránsito y la emisión de gases de efecto invernadero, a la vez que incrementa la superficie de espacio público destinada al peatón y al ciclista para darles mayor calidad en términos de seguridad y desplazamiento. En ese sentido, la ciudad incorporó en el siglo XXI cerca de 100 kilómetros de bicisenda, destinada a un medio de transporte que en el mundo se conoce como bicing. Y recientemente se tomó la decisión de hacer esto, la peatonalización, y ponerle la bicisenda. Yo creo que esto es muy positivo. Siempre hay un pro y un contra. Lo positivo es que lentamente le va a traer más gente. Yo mismo a veces, teniendo que ir de un lugar a otro, ahora prefiero ir por Lavalle y Suipacha porque es más fácil caminar. Entonces, esto va a tener un impacto en el comercio. Estoy totalmente de acuerdo que habría que hacer en este pacto de movilidad que haya otros actores, otros que no solo esté la gente de transporte, y pensar que el escalonamiento horario no será una gran solución, pero diluye un poco más digamos, los desconsolida, no es todo yendo por el mismo lado. Descentralización. Tenemos que cuidar el espacio de las ciudades en las que vivimos para seguir disfrutándolas. Tenemos por un lado el modelo del automóvil, que lo que prevé es seguir incrementando la capacidad vial y la capacidad de estacionamiento, y tenemos el modelo de transporte colectivo, que lo que prevé es un uso mucho más inteligente del espacio. En este sentido me gustaría citar el caso de la autopista Panamericana. Hace ya unos 15 años, no recuerdo bien, nuestra sociedad optó por ensanchar la Panamericana, de como era antes, con árboles a los costados, a la nueva configuración que conocemos ahora. Hoy nos damos cuenta que esos carriles no alcanzaron, que hacen falta más. Y bueno, ya tenemos las casas a los costados de la Panamericana. ¿Hasta dónde vamos a ir? Este es un ejemplo con el que trato de mostrar que la carrera automovilística no converge. El auto consume tantos carriles como se le pongan. No pasa lo mismo con los sistemas de transporte público, digamos.
Con miras a pensar el mundo en el que queremos vivir, hacer hincapié en el desarrollo de los sistemas de transporte público, colectivo o individual, como son el uso de la bicicleta y la costumbre del desplazamiento a pie, no solo serviría para mejorar la movilidad de los habitantes en el espacio urbano, sino que además corregiría la expansión desordenada de las ciudades, generando así soluciones urbanas, globales y persistentes para un desarrollo continuo.